La relación de pareja es la época culminante de la vida. Quisiera decir algo acerca de la relación de pareja. La relación de pareja es la vida realizada en plenitud. El niño, y más tarde el adolescente, se van desarrollando hacia la relación de pareja. Esta es la meta. Algunos van creciendo hacia la relación de pareja con grandes expectativas justificadas, ya que la relación de pareja, si se logra, es la época culminante de la vida. Hacia ella se desarrolla todo. Ahora bien, el paso hacia la relación de pareja y hacia la paternidad implican una renuncia a la infancia y a la juventud. Con la relación de pareja se franquea un umbral y ya no se puede volver atrás. La infancia y la juventud se acabaron. Una de las dificultades en la relación de pareja consiste precisamente en el deseo de conservar la juventud en la relación de pareja. Pero no funciona, eso se acabó. Cualquier desarrollo humano siempre significa franquear un umbral. Una vez hemos pasado ese umbral, todo cambia y ya no podemos volver atrás. El ejemplo fundamental sería el nacimiento. En el seno de la madre el hijo se encuentra bien, pero de repente ya no aguanta más, tiene que franquear el umbral. Y en el otro lado todo es diferente, ya no puede volver atrás. Los siguientes umbrales importantes son luego el matrimonio y la paternidad. La juventud pasó, ya no se puede volver atrás. La relación de pareja se logra cuando miramos más allá de este umbral, hacia adelante y no hacia atrás. Veamos el caso de Juan. El anhelo de Juan es recuperar en su vida cotidiana el ambiente en el que conoció a su mujer. Actualmente no lo consigue realmente. Y este sería su anhelo. Él llora. Y llora con la emoción de un niño. Se le pregunta, ¿qué pasó con tu madre, Juan? Y él dice que le viene a la mente una situación determinada, que cuando tenía 2 años y medio estuvo ingresado y tuvieron que sacarle el apéndice. Y su madre simplemente no estaba. Claro, este es el sentimiento. Es una vivencia antigua que ahora se repite en la relación de pareja. De esta manera, la mujer se siente desbordada. Esto hay que solucionarlo en el nivel al que pertenece. Así tu alma estará más libre y podrá dirigirse a la mujer de otra forma. Y así la mujer también quedará aliviada. Más adelante veremos la constelación de Juan. Ahora pasemos al caso de Mariana. Mariana dice que una buena solución para ella sería poder entregarse del todo, que ya no tuviera que retenerse. Y se le pregunta, ¿sabes tú cómo uno puede entregarse totalmente? Mirándole a los ojos al otro. Mirándole a los ojos funciona. Mírale a los ojos a tu marido hasta que lo veas. Ahora veamos el caso de Alejandra. Ella tiene como deseo soltarse y estar más contenta. Su pareja, Marcus, dice que él espera un paso en el sentido de encontrar el equilibrio entre Alejandra y él. Un equilibrio entre dar y tomar, también entre soltar y sujetar. Y se les pregunta a esta pareja, ¿quién de ustedes da más y quién toma más? Marcus dice que no cree que haya uno que dé más y el otro menos, sino que muchas veces no lo hacen en el momento oportuno.
Pero, ¿quién da más y quién toma más? Alejandra dice, yo doy más. El intercambio entre dar y tomar es una condición indispensable para una relación lograda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay personas que no pueden darlo todo y otras que no pueden tomarlo todo. Cada uno está limitado en aquello que puede dar y en aquello que puede tomar. Así que de antemano se le pone un límite al dar y al tomar. Una relación de pareja lograda también implica que uno dé más de lo que el otro pueda dar y que no tome o quiera más de lo que el otro pueda dar. Esta de entrada es una limitación, pero curiosamente, una vez uno se mentaliza en este sentido, el dar y el tomar aún pueden incrementarse posteriormente. Sería bueno que Alejandra le dijera alguna vez lo que desea a Marcus. Marcus, ¿te dice ella a veces lo que desea? Marcus piensa por un momento y luego dice, sí, sí que lo hace. ¿Lo dice concretamente, de manera que tú lo puedas cumplir? Sí, dice Marcus. Veamos un ejemplo concreto. A veces un compañero le dice al otro, quiero que me ames más. Así el otro no sabe nunca cuándo ha cumplido el deseo. En cambio, si dice, ven conmigo a dar un paseo durante media hora, el otro sabe exactamente cuándo ha cumplido el deseo. Es importante decirlo concretamente. De lo contrario, el otro se siente presionado por una expectativa que no puede satisfacer. En consecuencia, no da nada, porque le es demasiado. La descripción concreta de lo que uno quiere es importante para ambos. Más adelante veremos este caso con detalle. Ahora veamos el caso de Jorge y Silvia. Jorge dice que él desea una relación entrañable con Silvia, que quisiera realmente decirle que sí y fundar una familia. Ellos aún no están casados. Y Silvia dice, yo desearía que tanto yo como mi pareja nos valoráramos más, que yo pudiera valorarlo más a él y valorarme a mí misma también. Creo que ambas cosas van estrechamente ligadas. Vamos a ver algo sobre el aprecio mutuo. Hombres y mujeres son diferentes, y no solo son diferentes en el aspecto físico, sino en todos los niveles. Cuando una persona se embarca en una relación de pareja, se embarca en algo que le es extraño. El hombre inicia una relación con la mujer y la mujer es un enigma para él. Por otra parte, para la mujer el hombre también es un enigma. Algunas personas piensan que ellas están bien y que el otro aún no está del todo bien. Sobre todo las mujeres, por regla general, se consideran mejores que los hombres. Pero los hombres son igualmente válidos. Únicamente son diferentes. El aprecio implica reconocer que el otro tiene el mismo valor, aunque sea diferente. Esta es la base del aprecio. El compañero es diferente, pero es válido. Todo intento de convertir al compañero en algo diferente de lo que es, de asemejarlo más a uno mismo, por así decirlo, está abocado al fracaso y destruye la relación. Quien reconoce que el hombre también es válido o que la mujer también es válida, renuncia a algo propio. De repente confronta el hecho de que lo diferente, aunque diferente, es igualmente válido. Este es el fundamento del aprecio. Tal como eres, aunque tú seas hombre y yo mujer, eres válido. Y a la inversa, aunque tú seas mujer y yo hombre, y aunque seas totalmente diferente de mí, eres válida. Así, cada uno abandona algo de sí mismo y nace el aprecio. El otro se convierte en algo que enriquece, algo que se añade. A lo femenino se añade algo y a lo masculino se añade algo.
Así ambos crecen y se enriquecen. Veremos ahora el caso de Martín, que cuenta su historia, la cual lleva 7 años con su pareja y que le gustaría recuperar aquel sentimiento de un principio para llevarlo a su vida cotidiana. Él comenta que no está casado con su pareja y pregunta si es necesario casarse. Casarse significa despedirse de la juventud. La relación de pareja sin matrimonio es una continuación de la juventud. Cuando una pareja convive sin casarse durante mucho tiempo, cada uno le dice al otro: aún estoy buscando algo mejor, y esta es una herida constante. También Martín dice que tienen un hijo y que cree que eso es más importante que casarse y que la vida de ellos es poco convencional. Bueno, ven, eso es la juventud. ¿Y cómo te imaginas que se encuentra el hijo cuando los padres van probando y probando? Figuraremos el tema de Martín. La familia actual, teniendo en cuenta la compañera anterior y una hija abortada. ¿Qué edad tiene tu hijo? 7 años. Ahora elige entre los participantes de este grupo a representantes para ti, para tu compañera y para tu hijo. Después toma cada uno de los representantes de los hombros y los ubicas relacionándolos según tu intuición, sin pensar en nada más. Después le vamos a pedir a tu compañera que configure también. Se le pregunta al hijo: ¿cómo se encuentra? Y el hijo dice que se siente totalmente inseguro, que su mirada se dirige al vacío y que mira a sus padres solo de reojo, pues siente un cierto frío. ¿Y la mujer cómo se encuentra? A mí me parece inquietante, no tengo ninguna relación con el hombre que está a mis espaldas, es como una sombra. Hacia el hijo hay algo que me tira. Preferiría escaparme hacia allá, hacia adelante. ¿Y el hombre cómo se encuentra? Bastante bien, pero mi brazo derecho me pesa. Ahora se le pide a Carola, la compañera de Martín, que configure ella. Luego de configurar Carola, se le pregunta al hombre: ¿qué tal el hombre ahora? Algo mejor, pero tengo la tendencia de ir hacia la derecha. Y se le pregunta a Carola: ¿y tú cómo te sientes? Me siento algo mejor, pero preferiría ponerme realmente al lado de mi compañero, para no tenerlo a mis espaldas. Hacia el hijo me siento mucho mejor ahora. ¿Y el hijo cómo se siente? Muchísimo mejor y más seguro. Me siento como tocando tierra. La atracción hacia la madre es claramente más fuerte que hacia el padre. Claro, porque el padre es inseguro. Es muy dudoso. ¿Qué le pasó a tu familia de origen, Martín? ¿Hubo alguien que murió temprano? Martín dice que no. ¿Alguien que se divorció? Martín dice que no. Ve en la dirección que tu tendencia te lleva, Martín. El representante de Martín da un paso para ponerse a la misma altura de la mujer. Después da un paso al lado, aumentando así la distancia hacia la mujer. ¿Qué tal así, Martín? Bien. ¿Y la mujer? Aún no del todo bien.
Sigue habiendo algo entre mi compañero y yo. Si el hombre quiere marcharse, uno no puede fiarse de él. Martín, ¿tuviste alguna relación importante antes? Y Martín dice, sí, varias, 2 o 3. ¿Y pasó algo? ¿Hubo algún hijo o un aborto? Martín dice, sí, una vez hubo un aborto, pero fue una relación entre adolescentes, totalmente normal. Una de las que se tiene a los 17 años. Claro, sí, así dicen. Entonces, en la configuración se introduce a una representante de la compañera anterior de Martín, la madre del hijo abortado, y se la pone a la derecha del representante de Martín. ¿Y cómo se siente el hombre ahora? Empiezo a mejorar ligeramente. Se le pregunta a Carola, ¿y para ti? Ahora la única unión que siento es hacia mi hijo. Ya hacia mi compañero no siento ninguna relación. Claro, porque el hombre aún está atado a su relación anterior. El hijo abortado, para ti, Martín, ¿sería niño o niña? Nunca me detuve a pensar en ello, dice Martín. No lo sé. Puede ser una niña. Entonces se elige a una representante para la hija abortada. Se le pide a la representante de la hija abortada que se siente en el suelo delante de los padres y que se apoye contra los dos. Y que se centre para percibir lo que siente. ¿Cómo te encuentras aquí? La hija abortada dice que los padres no la han tomado del todo y que ella tiene que vigilar de no caerse hacia atrás, porque los padres no están. Se le pregunta a la madre de la niña abortada, ¿qué tal para ti? En un principio quería acercarme aún más a mi compañero y abrazarlo, pero cuando vino la hija pensé que tenía que llorar. La representante de la madre de la hija abortada está muy conmovida y rompe a llorar. Se le pide que ponga su mano en la cabeza de la hija abortada. Es realmente un dolor. ¿Y el hombre cómo se siente ahora? Ahora necesito distancia. Entonces da un pequeño paso hacia un lado. Necesito el contacto con la hija abortada, pero también un poco de distancia. Ponle también la mano en la cabeza a la hija abortada, Martín. ¿Y tú, Carola, cómo te sientes? Me entra un auténtico frío. Quisiera agarrar a mi hijo para poder calentarme. ¿Y el hijo cómo se siente? Yo también quisiera solo la relación con mi madre. Se le pide que se ponga al lado de la madre, pero de forma que también pueda ver al padre. ¿Y ahora qué tal se siente Martín? Sí, aquí estoy bien. ¿Y la hija abortada cómo se encuentra? No hay calor, pero tampoco ningún rechazo. Con la madre me siento un poco insegura. ¿Y cómo te sientes con el padre? Sí. Se les pide a Martín y a Carola, que hasta ese momento estuvieron observando, que ocupen sus lugares dentro de la constelación, junto con sus representantes, ¿no? Martín, pon tu mano en la cabeza de tu hija abortada. Mírala y céntrate. Déjate llevar por tus sentimientos hasta que entres en contacto y deja que la hija te mire. Y después le dices, querida hija, ahora te tomo como mi hija. Te doy un lugar en mi corazón.
¿Y la hija abortada cómo se siente? No, no siento nada. Entonces lo vamos a interrumpir aquí. Esto necesita un tiempo para actuar en tu interior y en el de Carola. Ya está. Los compañeros permanecen vinculados a través de los hijos abortados. Donde hubo una relación en la que se engendró un hijo, aunque después se abortara, los compañeros siguen atados. Así resulta difícil establecer una nueva relación. Primero hay que resolver de manera positiva la relación anterior. La solución implica que el otro compañero sea respetado y que el dolor de la separación sea respetado. Asimismo, el hijo abortado tiene que ser reconocido y valorado. Que el dolor y el duelo por el hijo abortado sean admitidos y que reciban lugar en los corazones de los padres. Puede tardar un tiempo hasta que esto surja, pero cuando surge uno puede despedirse con respeto. Así el hombre puede dirigirse a su nueva mujer, pero el respeto tiene que seguir, tanto para la compañera anterior como para el hijo. Ustedes, Martín y Carola, forman parte de su familia, por así decirlo, también de la actual. ¿Quieres decir algo, Martín? Sí, que respeto a esa mujer y aún estoy en contacto con ella. Sé que la historia del aborto aún está presente de forma latente. No es que se haya olvidado sin más. Esa mujer vive en Estados Unidos ahora, pero a veces nos vemos y es siempre muy intenso. Sí, está bien. Esa es la primera mujer. Martín dice, bueno, ahora tengo otra sensación más agradable. Esto que hemos constelado me conmovió mucho. ¿Y tú, Carola, cómo te sientes? Me siento bien.